Vamos a entrar a nuestra última clase, nuestra última sesión en Segunda de Corintios. El apóstol Pablo ahora se dedica a dar sus palabras finales, que son cuatro palabras, pues sí, entre confrontación y hablar a la iglesia, una palabra que toda iglesia necesitamos oír, porque son cosas muy directas, muy frontales, que en esta última sección de la carta a los Corintios está hablando. Y recuerda que al escribir estas palabras, él no nada más está llevando una carta, sino que les está diciendo que va a ir a visitarles, va a ir por ellos o con ellos una tercera vez. Está planeando su tercer viaje hacia ellos, pero hay situaciones que se tienen que arreglar antes de que el apóstol Pablo llegue. Entonces, bueno, vamos a orar y entramos de lleno a esta última parte del capítulo final del capítulo 12 y el capítulo 13 para terminar nuestro estudio de Segunda de Corintios. Señor, gracias por esta noche que nos permites estudiar tu palabra. Es un honor, es un privilegio lo que podemos hacer continuamente. Traemos delante de ti todo esto que hemos estado estudiando, pero no nada más para llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino porque anhelamos de todo corazón que cada palabra que leemos aquí y estudiamos sea algo que transforme nuestro interior, nuestra vida, y que produzca en medio de nosotros un fruto real, verdadero, de que Cristo es nuestra vida, de que tú eres nuestro Señor y de que tú has transformado todo lo que somos y que en ti hemos confiado. Así oramos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, siento un poquito alto el micro, si lo pueden bajar cualquier cosita, por favor. Gracias, gracias. Entonces te decía, el apóstol Pablo en estas palabras finales va a hablar a una iglesia la cual tiene que ser motivada, ¿sí? Motivada pues obviamente a la obediencia, obviamente a la sumisión a su Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, pero lo va a hacer a través de cuatro palabras, cuatro frases que van a aparecer aquí, que nos van a confrontar a todos nosotros. La primera palabra, la primera es una apelación, o la primera apelación, por decir así, es una palabra de confrontación por su actitud egoísta. Ahora, híjole, esto queda como anillo al dedo porque vienen llegando los chicos de Cuba y a veces vemos lo egoístas que somos. Vivimos en una tierra, en un entorno donde es muy egoísta todo. Otra palabra para egoísmo es centrados en nosotros mismos. En inglés se dice self-centered, o sea, alguien que nada más ve su entorno, logra ver hasta su nariz, logra ver sus intereses y nada más. Y sabes que el mundo en donde vivimos, la educación que tenemos desde los hogares hasta las escuelas, hasta los amigos, la educación coloquial, lo que se adquiere en la calle, todo se trata de nosotros mismos. Y cuando entramos entonces a pasajes como estos que vamos a leer aquí en Corintios y otros pasajes que vamos a acomodar ahí, vamos viendo cómo tenemos esta enfermedad, sobre todo en el mundo occidental, del egoísmo. Tenemos una enfermedad fuerte en medio de nosotros, y eso, como decíamos ahorita hablando un poco de Cuba, genera estrés, ansiedad, depresión, comparación, envidia, lo que otros tienen y lo que yo no tengo. Estas fechas navideñas son terribles con este tema, porque se trata ay, bueno, pues qué van a regalar los demás y qué voy a regalar yo y cómo le vamos a hacer y cuál va a ser la comida. Y hay muchas situaciones donde de repente nos meten bajo ese paraguas de estar pensando tanto en nosotros mismos. Y mira, entre más pensamos en nosotros mismos, más para abajo nos vamos, más terrible viene siendo la actitud de nuestro corazón. Y cuando es presentada esta actitud de confrontación a la iglesia en cuanto a su egoísmo, lo que hace el apóstol Pablo es que la presenta de la manera más excelente, con el ejemplo. Pero voy a ir primero a otros versículos para comprobarte un poquito lo que estamos hablando. Dice Filipenses 2:21, porque todos buscan sus propios intereses y no los que son de Cristo o lo que es de Cristo. Esa es una realidad. Cada quien busca su propio interés, eso lo vamos viendo, es una realidad. Y
la iglesia de los corintios, pues a pesar de todo lo que el apóstol Pablo había hecho por ellos, pues tú puedes notar ahí en la carta y en los escritos una falta de elogio, una falta de aprecio y una falta también de consagración después de que se les ha predicado la palabra continuamente, sistemáticamente, día tras día. Hay porciones en la Biblia, lo dice más de la iglesia de Éfeso, pero estoy seguro que también pasa con Corinto. Dice: de día y de noche les hablaba, oraba por ustedes y con lágrimas en mis ojos. O sea, ves una actitud de entrega total. Y sabes que esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener. Aunque estamos difícil, estamos lejos de ello, pero es la actitud que hemos de tener, una actitud de entrega, una actitud de pasión por hacer la voluntad del Señor, por la voluntad de Cristo. Porque cuando hablamos de esto de egoísmo y de poner los ojos en Jesús, quizás tengamos entendimiento al respecto, pero hasta que nuestros planes son movidos, hasta que nos vemos entre la espada y la pared, hasta que nos vemos amenazados en aquello que tanto amamos, o aquello que tanto amamos se ve de repente como un poquito fracturado, o sentimos que se nos va de las manos, o nos vemos expuestos de alguna manera, nos damos cuenta qué tan egoístas somos. Somos, y perdón que lo vuelvo a repetir, muy egoístas. Por eso les retamos a que vayas a una expedición. Por eso lánzate en el viaje a Colombia, en el viaje, otro viaje a Cuba, en cualquier otro lugar. Ve cómo viven otras personas y su entrega a Cristo. Y a pesar de tener una o dos prendas de ropa, literal, unos zapatos, literal, comida de lo más sencillo. Algunos de ellos jamás han probado la carne de res, para que tú te des una idea. Y hay un banquete continuo en su corazón. Pero ¿por qué nosotros, si lo tenemos todo, nos quejamos tanto? Porque nos han enseñado a ser muy egoístas. Y entonces yo te decía, bueno, hablando un poquito más de Filipenses y antes de entrar a 2 de Corintios, este pasaje que leí ahorita, porque cada uno busca lo suyo propio o sus propios intereses y no los que son de Cristo Jesús, es Filipenses 2:21. Recuerda que previo a ese pasaje está la hermosa prosa lírica del apóstol Pablo en cuanto a la actitud de Cristo, que nos confronta en el versículo 3 del mismo capítulo 2 de Filipenses. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Difícil que se funcione así. No hagan nada pero eso es la actitud de nuestro Cristo. No hagan nada por egoísmo o contienda y vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. O sea, estamos hablando palabras contra la corriente. ¿Cómo que más importante que? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué me habla así? ¿Qué no sabe quién soy? No sabe mi posición. Y nos levantamos, y levantarnos demasiado termina siendo un problema. Pero aquí se nos está enseñando un camino totalmente diferente para ser felices. Porque cuando tú dejas de pensar en ti mismo y cuando quitas tu mirada de tu glorioso ombligo, es que somos más felices. De verdad. O sea, ya somos como que cuando te liberas de lo que piensen de ti, de lo que digan de ti, de andarte comparando, de la envidia, de que aquel, de que te liberas de eso y mira, camina sobre las nubes. Necesitamos así un bautismo de vamos a decir contentamiento, voy a usar otra palabra, pero de contentamiento y estar tranquilos en esto. Bueno, y sigue hablando ese pasaje. Pero bueno, entrando a 2 de Corintios 12, versículo 15, en esta sección y en este ejemplo que le está dando a la iglesia, dice, y voy a leer este pasaje, este versículo de la Reina Valera 60, me gusta mucho cómo lo dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Quién dice amén a eso? Ay, 2, 3 amenes así complicadones, ¿verdad? Pero fíjate la actitud: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado
menos, porque todo lo que hizo, ya lo vimos en el testimonio, fue a favor de ellos. Entonces, vivir de esta manera es la forma más excelente de cristianismo que puede existir. Solo lo logran unos cuantos, pero no es para decir, que lo logren unos cuantos, entonces yo sigo viviendo como vivo, sino Dios quiere estirarnos a nosotros, y su Espíritu Santo nos está llamando a rendir nuestras vidas delante de Él, porque Él quiere levantarnos a otro grado de madurez. Hechos 20:24, hablando no a la iglesia de Corinto, pero en este caso es a la iglesia de Éfeso, pero es un contexto similar. Dice: pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y es una fórmula muy sencilla. El problema del egoísmo es que vemos demasiado a nosotros mismos y vemos demasiado hacia atrás, hacia lo que tenemos, hacia lo que hemos avanzado, hacia lo que hemos dejado. Y precisamente en Filipenses, el apóstol creo que nos da una palabra que viene siendo clave para poder salir o romper muchas veces el egoísmo en nuestras vidas. Y eso está en Filipenses 3:13 y 14. Dice, a mediación del versículo 13, dice: pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabes por qué muchas veces peleamos tanto las cosas? Porque estamos muy aferrados a cosas del pasado, estamos muy aferrados a cosas que tenemos, estamos muy aferrados a detalles que no importan. Y dice aquí: déjalo atrás. Dice: y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, primer palabra que como iglesia Corinto tiene que escuchar, y también es una palabra de nosotros, es desarraigar, yendo al Señor, yendo a la cruz, yendo a su presencia día a día, el egoísmo. Yo no sé si tú de repente has hecho esas oraciones que no se hacen tan seguidas. Por ejemplo, normalmente le decimos al Señor: ayúdame, provéeme, sáname. Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste una oración así como: quiébrame, rómpeme? Son peligrosas porque Dios las va a contestar y no es agradable, pero lo que sale de ahí va a ser un perfume fragante, hermoso, que necesita nuestra vida dar. Pero una de las oraciones peligrosas es: quiebra en mi corazón y en mi vida lo egoísta que soy. Ahora, eso obviamente es peligroso porque Dios lo va a romper. Amén. Bueno, vamos a la segunda apelación porque ya estamos demasiado tiempo en esto, ¿verdad? Y algunos se empiezan a poner incómodos. Entrando al capítulo 13, versículo 1, ahora viene una palabra diríamos de advertencia, pero esta palabra tiene que ver en cómo hacían ellos la disciplina en la iglesia. Creo que no la estaban haciendo de la forma correcta. Ellos necesitaban recordar los mensajes de Jesús y cómo Jesús nos enseña en relaciones personales a tratarnos unos a otros. Y leo aquí versículo 1 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Dice: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Fíjate bien, en el reino, en la iglesia, la manera de tratarnos es distinto a como es allá afuera, con gente que no conoce del Señor. Y aquí yo te decía que la manera de tratarnos es el ejemplo que nos dio Jesús. O sea, cuando alguien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra alguien, aprender a ir en paz y confrontar esa situación. No andar hablando, no andar diciendo: oye, ora por mí porque tal persona, fíjate que... Y ahí sale el chisme, ¿verdad? Empieza quizá con la oración, pero después viene el chisme. La Biblia nos dice que vayamos directos. Si la persona no quiere hacer caso o tú no quieres entender, entonces trae a un testigo. Y luego después, si no quieren entender, bueno, a más testigos. Y al final
bueno, si no se quiere arrepentir de su pecado, nos dice la palabra de Dios, entonces ahí se tendrán que tomar otro tipo de consecuencias ya como asamblea. Pero aquí lo que Pablo nos está hablando, lo que nos está llevando a hacer, es que si nosotros hemos entendido que el egoísmo es algo que tenemos que quitar de nuestra vida, entonces cuando hablamos de la disciplina en la iglesia y de mi propia disciplina, va a ser sumamente importante, bueno, primero que Cristo esté en medio, que yo reconozca mis errores y poder llevarlos a la cruz, y también entender que tengo un liderazgo y tengo personas con sabiduría y madurez espiritual a mi alrededor que me van a ayudar en el proceso donde estoy, para salir de algo que podría ser una cadena, que podría ser peligroso sobre mi vida. Y eso es lo que está hablando aquí. Y Pablo está diciendo, lo que vamos a hacer, no voy a yo solo así con la espada desenvainada, sino todas las situaciones las vamos a tratar con testigos, con situaciones de personas que estuvieron ahí en el pecado, en cualquiera cosa que haya sucedido. Por eso es tan importante esto que está hablando aquí. Hoy en día se juzga mucho por las apariencias. Hoy en día tú ves las redes sociales y sin conocer a la gente se le ataca. Sin conocer a las personas se les ataca así. A mí me han atacado así, a nosotros nos han atacado sin conocernos, sin jamás haber cruzado palabras con nosotros. Nos han dicho son así, y hay un prejuicio y son así. Y a ti te va a pasar también, ¿sí? En algún punto de tu vida también vas a atravesar por ese tipo de cosas, y eso es como el mundo lo hace, o como cristianos sin conocimiento y sin el Espíritu también lo puede hacer. Pero aquí dice que sea con testigos, con testigos. Bueno, vamos a la tercera palabra, la tercera apelación que hace a la iglesia. Y esta es una palabra de autoexaminación. Autoexaminarnos también es bien complejo, ¿verdad? Porque a quién le gusta. Es más, si te duele algo, hasta miedo te ir al doctor, no va a hacer que te diga que traes algo ahí, porque no nos gusta. Batallamos mucho en la autoexaminación. Pero fíjate cómo lo dice versículo 5, dice: examínense para saber si su fe es genuina. Aquí estoy tomando estas porciones de la NTV. Examínense para saber si su fe es genuina. A ver, ¿es genuina tu fe? Porque si es genuina, entonces tiene que tener pruebas de fe genuina, de acuerdo a la palabra, y ahorita las vamos a ver. Pero fíjate cómo dice, me muevo hasta el versículo 8 por cuestión de tiempo. Dice: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Otra vez, versículo 8: pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Y sabes que lo mismo hace Jesús en la iglesia de Apocalipsis, hablando a la iglesia, y no nada más endosándolo a ese tiempo y a esa situación, sino que la habla una palabra para todos nosotros hoy en día, para todos nosotros. Y la palabra ¿es genuina nuestra fe o es falsa? ¿Es genuina nuestra fe o es falsa? Sabes que cuando es muy común que muchas veces pensamos que tenemos una fe genuina porque venimos a la iglesia, porque crecimos en la iglesia, por X o Y razón. Pero solamente hasta que hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo que nos devastó, podemos testificar de que todo lo que vimos en el pasado no es que haya sido falso, pero no fue ese encuentro verdadero con Jesús que marca una fe genuina. ¿Me van siguiendo? Esto es muy común, por ejemplo, cuando estaba yo como director en el Instituto Bíblico. Era muy común que entraban jóvenes ahí, te mandaban su solicitud, y en la solicitud decía: ¿cuántos años tienes de cristiano? Y unos te ponían 5, otros de los 5 años, otros de los 7 años, otros de que dije papá, también se hizo cristiano, ¿verdad? Pero cuando llegaban ahí, eran confrontados con la palabra, se daban cuenta de que no habían nacido de nuevo. Y entonces su fe era la imitación o la obediencia a sus padres,
pero no necesariamente habían nacido de nuevo. Fe genuina. Cuando yo escucho estas frases, fe genuina, me pongo a temblar. Y yo me acuerdo en una ocasión, invité a un amigo, un misionero, amigo mío que está en Indonesia. Y bueno, tienes que conocer a los misioneros, ellos son muy directos, ¿sí? O sea, están tanto tiempo en el campo y luego vienen aquí y ven una iglesia tan distraída y tan egoísta que de repente se molestan y son muy directos. Y me acuerdo que después de sus mensajes, varios de los jóvenes, ay, es que dudé de mi salvación. Pues qué bueno, porque si estás dudando de ella, posiblemente no la tienes todavía. Porque cuando la tienes, no se duda. Tú sabes que cuando eres hijo, eres hijo. ¿Me van siguiendo? Y se nos armó todo un problema, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que a veces, mira, cuando llegan estos momentos del año, a mí me gusta hacer mucha introspección. Acabamos de tener una junta de consejo y yo les decía al consejo, veo esto en la iglesia y me siento preocupado por esto. Tengo estas inquietudes. Y básicamente nuestras inquietudes es, ¿estamos haciendo discípulos o estamos entreteniendo personas? En todos nuestros grupos, en el de jóvenes, con los niños, en matrimonios, en todos nuestros grupos, estamos entreteniendo a la gente, le estamos dando ahí una tortillita, un totopito con tantita salsa para medio alimentarlo, o estamos formando discípulos. Porque, amados, Dios nos llamó a ser discípulos, no a entretener a Saltillo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto es muy importante porque esto tiene que ver con una fe genuina. Hablando también unos días ahí de estos pasados con una chica, ella decía, yo estuve en una iglesia toda la vida que nunca abrimos la Biblia. Y yo me decía, wow, ¿cómo nunca abriste la Biblia? ¿Cómo? ¿Estamos entreteniendo personas o estamos formando discípulos? Entonces Pablo en esta sección obviamente nos dice, hay que examinarnos, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Por qué batallamos la iglesia tanto para autoexaminarnos? ¿Por qué las empresas son expertas? Tienen modelos de calidad y el ISO no sé qué y más calidad y expertos, porque si no hay una buena producción afecta. Pero la iglesia no. La iglesia somos muy misericordiosos y ay, pastor, es que anduve pecando allá en los antros y no hacemos nada al respecto. Pero si realmente va a haber una fe genuina, es muy importante que nos autoexaminemos. ¿Y cómo se autoexamina uno? Porque uno se puede autoexaminar mal. Depende el criterio que tú pongas, pero nuestro criterio de autoexaminación es la palabra y algunas cosas más, pero la palabra viene siendo el centro. Y recuerda, uno de esos momentos es en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Jesús a las 7 iglesias, a todas, básicamente a todas, las autoexamina y le dice a Éfeso, has perdido tu primer amor. ¿Cómo anda tu amor por Cristo? A Esmirna le dice, has permitido que el temor se apodere de ti, básicamente es lo que le está diciendo. A Pérgamo le dice, no toleres la doctrina de Balaam ni a los nicolaítas. Los está autoexaminando. A Tiátira le dice, estás tolerando a Jezabel. Necesitamos autoexaminarnos nosotros a nivel personal para saber si nuestra fe es genuina. A Sardis le dice, toleras estar totalmente apagado. Lo estás tolerando en tu vida. A Filadelfia le dices, porque le habla de poca fuerza. A quienes dicen, no, a Filadelfia no dice nada. Sí, tiene poca fuerza y posiblemente se refiere a que la iglesia está desanimada. ¿Cuánto tiempo más vas a caminar con un desánimo? Y a la Odisea le dice, te has hecho un apático, ni frío ni caliente, eres un apático. Entonces la palabra nos examina para saber si nuestra fe es genuina. ¿Cómo está tu fe, amado? Me preocupa mucho,
Me preocupa cómo está tu caminar con el Señor. Me preocupa tu actitud en su presencia. Me preocupa tu devocional. Pero a final de cuentas nada más me puede preocupar y orar por ti, porque el resto te toca a ti. Amén. O sea, la prueba de la fe genuina, con todo respeto, no es que hayas hecho la oración, sino los frutos apacibles de justicia en tu vida. Amén. Así es. Así es. Y bueno, después la última palabra, número 4, es una palabra de ánimo. Sí, después de que los confronta, ahora sí una palabra de ánimo. Y está en el versículo 9 al final. Dice: nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Esa es nuestra oración, que lleguen a ser perfectos. Es otra palabra para madurez. La palabra madurez en el Nuevo Testamento, en el griego, se traduce de varias formas, pero muy comúnmente se usa para alguien que tenía un hueso roto y lo ponen en su lugar, lo acomodan. Y entonces cuando la persona ya está sanada de eso, ya está perfecto, ya está maduro. Esa es la palabra o el significado de la palabra. Pero orando por ellos, está orando para que lleguen a ser maduros. O sea, en otras palabras, para que tengan una fe genuina y para que vayan avanzando, creciendo en su fe. Hemos hablado mucho acerca de la fe, pero la fe puede crecer. Los discípulos dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Otro hombre le gritó al Señor Jesús: ayuda mi incredulidad. Obviamente necesitaba estirarse en su fe. Y la palabra pues es importante, porque si no hay madurez, no va a haber crecimiento. Si no hay madurez, si no tenemos gente madura en la congregación, no va a haber un crecimiento cíclico. O sea, en otras palabras, los nuevos no van a aprender. Y el aprendizaje es muy importante que sea a través, obviamente, de la palabra, pero también con el ejemplo. Hebreos 13:21 dice: que Él produzca en ustedes, la segunda parte del versículo, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre, amén. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Después de arrancar el egoísmo, aprender a autoexaminarnos, Él quiere llevarnos a madurez para poder ser de bendición a otros. Y yo te decía, Él va a usar la palabra. La palabra dice, 2 Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros no estamos enseñando de acuerdo a preceptos o estándares que como organización hayamos escrito. No, este es el punto de partida. Esta es la regla, esta es la medida que la palabra nos da para nosotros poder caminar en ella. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, equipado para toda buena obra. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, ya dijimos, a través de la palabra, pero también a través de la iglesia. Efesios 4:11 dice: y Él constituyó a unos apóstoles, y sigue hablando, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Por qué? Porque Él quiere madurarnos para la obra del ministerio. Y a Timoteo se le dice: escoge a hombres fieles, que sean idóneos y que tengan capacidad de reclutar a otros. Y nos habla de un proceso cíclico de gente madura que te va ayudando. Pero si nosotros no nos atrevemos, en el punto 1 del mensaje, a romper el egoísmo y a autoexaminarnos, jamás nos vamos a poner debajo de hombres que nos pueden ayudar en el proceso. Y toda la vida vamos a estar viviendo de acuerdo a nuestro propio concepto de cristianismo, porque yo me voy a poner una regla y quién sabe si la regla está bien, porque yo me puedo poner una regla muy baja o exageradamente alta, y tiene que ser una regla de acuerdo a la palabra de Dios, llena de gracia y llena de verdad. ¿Me van siguiendo? Por eso la importancia de ser parte de una iglesia, de avanzar, de ir con alguien y decir: oye, me pongo a cuentas. Así como se han acercado algunos y me dicen: pastor, cuando la riegue o cuando no la riegue, o cuando usted dígame por favor. Y digo, yo no soy a andar ahí diciendo errores a la gente, pero me encanta la actitud de decir, ya esa actitud es básica para poder madurar. Pero cuando nadie nos puede decir nada, cuando nadie nos puede confrontar, cuando no le decimos a nadie que intervenga en nuestras vidas y según la madurez observe cómo estamos caminando, si nadie puede darnos una palabra, estamos destinados al fracaso, porque nosotros mismos no vamos a poner una regla correcta.
porque Dios lo ha diseñado de esta manera. Pero también Dios usa otra cosa. Cuando no queremos entender, Él usa los sufrimientos. También los usa. Ay, ¿a poco Dios te hace sufrir? ¿Y qué onda entonces con pare de sufrir? Pues no, siempre va a haber sufrimiento, porque Dios lo va a permitir. Ahora fíjate bien, aquí lo dice, esto es bíblico, 1 Pedro 5:10, a mediación del versículo dice: entonces, después de que hayan sufrido un poco, después de haber sufrido, a ver, di conmigo, sufrido un poco. Ok, sí hay algo de sufrimiento que Dios va a permitir. Dice, ahora, un poco, porque Dios sabe hasta dónde nosotros aguantamos y resistimos. Entonces es poco en realidad para Dios. Podríamos decir casi nada, pero Él sabe. Pero dice, después de eso, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, o sea, sobre Jesús. Amén. Entonces usa su palabra, usa la iglesia, usa sufrimientos. Hay más cosas, pero los centré nada más en esto. Termino de leer versículo 10 al 14. Dice: les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos y no para destruirlos. Porque es cierto, para eso se debe usar la autoridad, para fortalecer, no para destruir. Si de repente te ves en algún lugar donde una autoridad destruye, es porque hay otros aspectos de manipulación, hay otros aspectos de intereses desviados, y eso también hay que tener mucho cuidado. Dice: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras: estén alegres. Ahora una sonrisa al que está a tu lado y dile: alégrate, alégrate en el Señor. Fíjate qué hermosas instrucciones. Estén alegres. Sí, esto es para 2, 3 refunfuñosos que pudieran haber por ahí, y hay que recordar de estar alegres. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. O sea, no te detengas. Tu objetivo tiene que ser madurar en Cristo, madurar en su palabra, madurar en Él. Y la madurez, como lo hemos hablado, los demás van a dar testimonio de que estás madurando. Dice: anímense unos a otros, anímense. Hay muchas maneras de animarnos, de darnos una palmada en la espalda, decir: vas bien, caíste, bueno, pues arrepiéntete, sigue el proceso, ve adelante. O sea, hay muchas formas de ánimo, pero es importantísimo crecer en madurez y animarnos unos a otros. Dice: vivan en paz y en armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Esto es sumamente importante, aprender a estar en paz con todos. Dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Van de la mano. Cuando somos personas de santidad, vamos a ser también personas de paz. O sea, que queremos llevar la fiesta en paz con los demás, y eso nos va a ayudar a nosotros a que donde quiera que andamos, pues no tenemos temor o cola que nos pisen, o bajar la cabeza, o que no me vean, o le doy la vuelta. No, tú a todos dales una sonrisa. Está en paz en lo que, como dice en otra porción, en lo que a ti respecta, ¿sí? Porque hay gente que no va a estar en paz contigo, pero en lo que a ti respecta, tú estás en paz con todos. Y luego dice: salúdense unos a otros con beso santo. Bueno, esto del beso, sabes que originalmente el beso era entre hombres o entre mujeres, o sea, del mismo sexo. El beso obviamente es algo muy cultural que está hablando aquí, y obviamente no aplica hoy en día en todas las culturas. Y las culturas pueden variar en la ciudad, Aquí es diferente al centro y al sur, es distinto, ¿sí? Pero bueno, si tú vas a Argentina, pues te van a pegar un besote los hombres. Si vas a Rusia, a lo mejor te toca uno en la boca. Está complicado, ¿no? En España son 2 besos y te saca de onda también. Y en Turquía no son besos, pero los hombres se pegan las sienes.
así como toros, ¿no? Así como, si llegas y le haces con la sien al pastor, ¿sí? Pues Dios que nos dé revelación, ¿verdad? Dice, todo el pueblo de Dios está aquí, les envía saludos y termina con esta hermosa bendición final, que la gracia del Señor Jesucristo, y la gracia de Cristo es algo en lo que vivimos, habitamos. El amor de Dios, como decíamos en domingos pasados, habla de la identidad. Si tú tienes el amor de Dios en tu vida, tú estás pleno, estás completo, tú sabes quién eres. Si tú has sido bautizado en amor, sabes que eres hijo, sabes que tienes a un Padre en los cielos, y eso es algo que te revela el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estamos hablando que la gracia de Cristo, del amor del Padre o del amor de Dios, lo dice esta versión, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Por qué? Porque si no hay comunión con el Espíritu Santo, ni la gracia ni la identidad del amor se conjuntan. Esto es como si tuviéramos una pata de 3 mesas, le quitas una y lo demás no funciona. Para que la gracia de Cristo, el amor del Padre y estén en nuestras vidas, necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es lo que amalgama el resto de las cosas, porque nos revela las palabras del Padre y nos hace mirar a la gloria del Hijo. Amén. Y entonces ya se despide con esto. Pues vamos a terminar aquí nuestro estudio y vamos a orar. Vamos a orar. Hemos hablado muchos temas, muchas cosas. Pero pues yo sé que si Dios te ha hablado en esta hora, si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, a tu corazón, entonces aquello que Él ha hablado a ti, tráelo al altar, tráelo a la cruz, ponlo ahí delante del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para aprender, como dice tu palabra, Señor, que no haya contienda ni vanagloria, sino que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo a lo que se iba a aferrar, sino que siguió tu plan, siguió tu objetivo hasta llegar a la cruz, y entonces tú lo exaltaste. Y sabemos que cuando nosotros nos vamos por esa vía, por ese carril, también veremos tu presencia, también veremos tu galardón. Señor, arranca de nosotros el egoísmo, así nos duela, así nos pongas en situaciones las cuales lo hagan aflorar, así tengas que encender el fuego debajo de nosotros hasta que toda esta impureza que hay muchas veces en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, salga como la escoria, Señor, cuando el oro es purificado. Así como lo dijo Job, saldré más puro que el oro. Y sabemos que puede ser complicado orar esto, pero anhelamos, Señor, tu presencia, anhelamos tu gloria. Ven, Señor. Oro por quienes están aquí, Señor, y no saben si su fe es genuina o no. Oro para que hoy, a lo mejor muchas veces lo han hecho ellos, una oración de fe, pero hoy pueda haber una decisión de caminar contigo, de permanecer en ti, una decisión de rendir lo que te ofende, de rendir lo que va en contra de tu palabra, de rendir delante de ti aún cosas que nosotros no podemos con ellas, pero rendirlas. Perdónanos, Señor. Tú eres un Dios hermoso que nos perdona. Perdona nuestros pecados. Y si hay alguien en este lugar que tiene que realmente nacer de nuevo, háblalo a sus corazones, revélalo a sus vidas hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponemos todo esto delante de ti, Señor. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestros corazones y la paciencia que nos tienes.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.